noches. Entonces el tema que vamos a trabajar hoy es paternidad y maternidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una actividad que se llama la colcha de retazos. La colcha de retazos consta en que yo les voy a dar unas hojas para que ustedes hagan unos dibujos en los que quiero que expresen primeramente en un dibujo cómo eran esos sentimientos y pensamientos antes de ser papás. De pronto miedos, todo eso quiero que lo expresen con dibujos, con muchos dibujos si se puede, con decoración, pues no hay límite en eso, la idea es que sean muy creativos. Entonces el segundo dibujo que quiero que hagan es cómo fue, pues ya cómo ustedes vieron esa experiencia de ser papás, qué aprendizaje les trajo, sentimientos, como cosas encontradas pero expresadas en los dibujos. Y finalmente, para que culminemos, quiero que expresen las ideas y todas esas como reflexiones, sugerencias que le tengan a los papás del futuro, cómo es crear a un buen hijo, qué aprendizaje les pueden dejar a ustedes y cómo pueden ser mejores papás desde su experiencia. Entonces vamos a empezar. Relacionar con ustedes lo que trae ese tema pues, de la paternidad y la maternidad, porque básicamente ustedes su rol pues, principal en la vida ha sido ser papás, y actualmente ser papá se ve como un rol secundario, se ve como algo normal en la sociedad, y es algo a lo que nos está dando mucha importancia. Entonces, ¿por qué lo quise dividir como en tres sectores? Porque primero, ser papá es una decisión. Ser papá no es solamente decir voy a embarazar a tal, no. Ser papá, como dice pues, Manuel, dice que es algo muy meditado, que tiene uno que saber cómo direccionar su vida, porque al fin y al cabo ser papá te va a cambiar la vida. Ser papá es un aprendizaje significativo, ya lo han demostrado ustedes. Ser papá no conlleva solamente decidir ser papá, sino saber ser papá, ¿sí me entienden? Entonces, antes de uno ser buen papá, tiene que ser buena persona, ser formado en valores y pues ser ese ser que va a encaminar a otro ser a ser en el mundo, ¿vale? Pues aclarar esa reflexión ahí. También tiene que saber qué querer para su vida y para sus hijos. No es solo decir ser papá, sino también tener un plan de vida para darle a sus hijos. La paternidad no es algo fácil y como se dan cuenta es algo de lo que se aprende mucho. También hay que tener claridad que esto va a cambiar la vida. Antes de ser papá uno tiene que saber que esto va a cambiar la vida positivamente y negativamente, porque hay altibajos como ustedes lo expresaron, pero hay que saber llevar esos altibajos y es algo que la paternidad y la maternidad se deben centrar en llevar a su hijo por un buen camino y no solo llevarlo de la mano como dices vos, no es solo que él dependa de vos, sino darle independencia, su espacio. Entonces se trata mucho de lo que es la maternidad y la paternidad positiva. Entonces, con lo que hablan ustedes de sus expresos aprendizajes, quisiera reflexionar un poquito sobre decirles que esas vivencias no es que sean secundarias, no es que sean, ser papá fue un rol secundario para mí, no, han sido aprendizajes significativos para ustedes, porque como ustedes me lo expresan, también ustedes quieren ser modelo de un hijo, quisieron ser modelo de un hijo, y yo creo pues que lo están logrando con lo que me expresan. Entonces, para que valoren mucho eso, no es lo que se queden ahí, fuimos papás pero no sé si fuimos bien, no, ustedes den con lo que acaban de expresar con la técnica, deben saber que han sido buenos padres. Ustedes lo valoran, eso ya es a su juicio, pero quisiera hacer esa reflexión. Si ustedes son capaces de decir que son buenos padres y ustedes los saben sustentar, y eso demuestra un gran aprendizaje significativo en términos de paternidad y maternidad. Y también, con lo que ustedes me dijeron, que ser padre no es solo un deber, sino también un estilo de vida. Como ustedes me dijeron, ser papá es llevar una rutina, ser papá es saber dar valores, y eso pues prácticamente se dice así, pero no se aplica mucho. Desde la parte teórica, obviamente nosotros como psicólogos aprendemos que el papá es tal, que es el modelo, pero eso actualmente en esta sociedad es preocupante que no se vea. Y yo digo que no es pues culpa de los papás en sí, sino de un sistema en el que estamos inscritos. Sociedad. Pero como ustedes lo han expresado, para ustedes ha sido más un estilo de vida que han llevado bien. Entonces también es valorar mucho eso y quedarse con esa reflexión ustedes también. Y valorar también que ustedes proponen que la paternidad y la maternidad debe ser formar un ser humano antes de formar a alguien que va a estudiar, alguien que va a producir plata, no. Primero hay que formar un ser humano, algo que les rescato mucho es esa reflexión, que lo expresaron muy bien. Formar en valores, formar en independencia, es algo muy fundamental que hay que tener en cuenta en estos tiempos. Más que todo que los papás tienen que tener un rol activo en esa transformación de la vida del hijo. No es que el padre sea secundario en la vida del hijo, el padre lo es todo. Ese es el modelo a seguir y no solo un modelo a imitar, no es un modelo a imitar, es un modelo a seguir para uno construir su propia vida. Y finalmente, con los consejos que dieron a los padres, quisiera pues valorar mucho que es que ser padres parece algo normal en esa sociedad, ya todo el mundo quiere ser papá.
pero muy pocos saben serlo, como les digo. Yo digo que esos consejos sirven mucho para guiar a las futuras generaciones, y quise hacer también mucho ese ejercicio con ustedes porque la paternidad y la maternidad es algo que se valora muy poco en estos tiempos, y como es algo muy significativo, no solo para nosotros como hijos, sino también para ustedes como papás. Como es dar a ustedes, así no lo crean, están aportando algo a la sociedad, están aportando buenos ciudadanos, están aportando buenos valores desde su experiencia como papás. Entonces yo quería que valoraran todo eso y que lo vieran pues plasmado aquí, para que vieran que ser papás no es solamente ser papás, saber criar, saber ser como colectivo, ser el que pone todas las normas. No, ser papá es ser un ser humano que es capaz de llevar a otro de la mano y soltarlo en un momento dicho. ¿Pero por qué? Porque lo supo formar. Entonces yo quería valorar con ustedes lo que ha sido ese ejercicio de la maternidad y la paternidad, que considero que lo han llevado muy bien, como lo han expresado, y que ojalá pues hagan una reflexión ustedes también de pues valorar más ese hecho de ser papás, que no ha sido secundario en sus vidas, sino yo creo que ha sido algo muy central en sus vidas, que tienen que empezar a valorar mucho y aprender de esa experiencia, porque ya al fin y al cabo es en lo que más van basado todas sus vidas, como acabamos de ver. Entonces ya muchas gracias, ya acabamos pues. Muy amable. Bueno, entonces a modo de conclusión de este ejercicio quisiera hacer la reflexión final. Primero, reconociendo las potencialidades de la técnica. La técnica me permitió acercarme muchísimo al componente subjetivo de cada persona, algo que no se valoraba mucho, porque por ejemplo nosotros veníamos de un discurso anterior en el que era muy individualista, que la persona tenía tales procesos psicológicos, pero nunca teníamos pues en cuenta a esa persona cómo pensaba y qué sentía ese pensamiento, algo que se permite pues con esas técnicas y este curso que ha sido muy enriquecedor. También permite hacer una reflexión en poder resignificar positivamente experiencias, pensamientos y representaciones de los sujetos, lo que puede aportar significativamente a que esas personas resignifiquen y revaloricen esos pensamientos que a veces no como que no les dan la importancia suficiente. Estamos en una sociedad en la que lo subjetivo les parece muy poco, se vuelven más objetivos, pero como nos damos cuenta con esos ejercicios, uno se da cuenta de esa enorme carga que tiene el subjetivo para las personas y cómo eso estructura toda su vida. Entonces es bueno resignificarlo, repotencializarlo, para que la persona acepte y valore todo eso que tiene subjetivo, ya que al fin y al cabo de eso es lo que está compuesto como persona. Hablando de las dificultades, la que más considero pues que me afectó fue el componente emocional, ya que era mi familia, y al fin y al cabo uno intenta hacer una reflexión que no sea como tan dura, que no sea tan teórica, y eso afecta mucho el ejercicio, hace que se pierda un poquito de objetividad y la atención, pero creo que eso es más que todo secundario, porque uno sí termina haciendo una buena retroalimentación, una buena reflexión, dejando de lado un poquito eso emocional, pero al fin y al cabo hay que tenerlo en cuenta como una dificultad. También pues lograr la participación de mis papás fue muy difícil, porque ellos son muy poco abiertos, no les gusta mucho hablar de esas experiencias, y también fue muy difícil, pero al fin y al cabo lo logré convencer y el ejercicio creo que salió bien. Y finalmente pasamos a lo más importante, los aprendizajes significativos de toda esta experiencia. Primero, que logré contrastar la teoría del curso con la realidad práctica, algo que muy pocas veces había logrado, porque veo muchos cursos teóricos que no me pueden aplicar esa teoría en campo. Entonces es algo que valoro mucho, ya que gracias a la aplicación de las técnicas se evidencia la teoría que uno ve en clase, y es algo muy bacano. También darme cuenta de cómo mediante esa aplicación de las técnicas que son tan simples, uno se da cuenta de cómo la persona le atribuye significado a todo lo que hace. Entonces es muy bacano ver cómo la persona, ay, dibujé tal cosa porque eso significa tal cosa para mí, ay, esa foto significa tal cosa. Es muy bacano no darse cuenta de cómo por simples fotos, dibujos o palabras la persona las carga de historicidad, de significado. Entonces es algo muy bacano y enriquecedor, porque uno como psicólogo tiene que tener en cuenta que la persona no hace cualquier cosa solo por hacerlo. La persona tiene un componente simbólico que lo respalda por detrás y respalda sus acciones y sus prácticas, algo demasiado enriquecedor. Y lo más importante es esta reflexión que hice al final, que la voy a leer textual. Debo apreciar la simplicidad y complejidad de cada persona, los sujetos son muy extraordinarios, y debo valorar cada aspecto de su vida, ya que solo así lograré seguir comprendiendo lo que es el fenómeno humano en este proceso de formación como psicólogo. Y es eso, es darme cuenta que la persona no es solamente alguien que piensa solo, la persona es producto de un contexto, de una interacción social, y yo debo darme cuenta cómo toda esa interacción la hace creer en símbolos, la hace establecer un modo de pensamiento y ver su realidad para lograr comprender en sí el fenómeno humano. Y agradezco mucho esta experiencia con las técnicas, ya que me lo permitió, y fue algo muy enriquecedor para mi experiencia como psicólogo.